Finalmente, parece que la Federación Ecuatoriana de Fútbol ya tomó una decisión. Marcelo el Muñeco Gallardo estaría muy cerca de convertirse en el nuevo entrenador de la selección de Ecuador. Según la información de la prensa de Argentina, las negociaciones estarían aproximadamente en un 80% y ya se estarían definiendo los últimos detalles para que el argentino se convierta en el sucesor de Sebastián Becasese. Incluso se habla de que ya se estaría analizando temas relacionados con su residencia, su tiempo en Ecuador y la organización de su trabajo. Es decir, esto ya no parece solamente un rumor, pero ahora viene la pregunta más importante. ¿Marcelo Gallardo es lo que realmente Ecuador necesita? Porque una cosa es que Gallardo sea un entrenador de enorme prestigio y otra muy diferente es que sea el entrenador correcto para nuestra selección. Y hoy vamos a hablar justamente de eso. Porque si hablamos de currículum, Marcelo Gallardo prácticamente no necesita presentación. El famoso muñeco construyó una de las etapas más exitosas de la historia reciente de River Plate. Ganó títulos nacionales e internacionales y sobre todo consiguió algo que muy pocos entrenadores logran: convertir a un equipo en protagonista durante muchos años. Ganó la Copa Sudamericana, Recopas, campeonatos argentinos y por supuesto ganó la Copa Libertadores. Y cómo olvidar aquella Libertadores del 2018 contra Boca Juniors, probablemente el momento más importante de toda su carrera. Gallardo construyó un River competitivo, intenso, con personalidad y acostumbrado a jugar partidos importantes. Por eso, cuando escuchamos que puede llegar a Ecuador, es imposible no ilusionarse. Estamos hablando de un entrenador con jerarquía internacional, un técnico que ya demostró que sabe manejar vestuarios importantes y que sabe competir al máximo nivel. Pero aquí tenemos que ser muy cuidadosos, porque contratar a Marcelo Gallardo no garantiza absolutamente nada. De hecho, su segunda etapa en River no tuvo el mismo éxito que la primera. Después de regresar al club, no consiguió repetir los resultados extraordinarios de su primer ciclo y terminó dejando el equipo. Entonces, tampoco podemos vender el humo de que Gallardo va a llegar a Ecuador y automáticamente nos vamos a convertir en una potencia mundial. No, eso no funciona así, y precisamente por eso tenemos que hacernos una pregunta mucho más importante: ¿qué es lo que necesita Ecuador? Porque Ecuador ya demostró que tiene jugadores, tenemos futbolistas jugando en algunos de los mejores clubes del mundo, tenemos a Moy Caicedo, tenemos a William Pacho, a Piero Hincapié, tenemos jugadores jóvenes con muchísimo talento y tenemos una generación que probablemente sea una de las mejores que ha tenido nuestro país. Entonces, ¿qué nos falta? Nos falta convertir todo ese talento en un verdadero equipo, y ahí es donde Marcelo Gallardo puede ser una opción muy interesante, porque una de las principales características de sus mejores equipos fue precisamente esa: construir una identidad, no solamente poner 11 jugadores dentro de una cancha, sino crear una idea, una mentalidad y un equipo que salga a competir contra cualquiera. Y aquí es imposible no hablar de Sebastián Becasese, porque si algo dejó el proceso anterior fue una enorme sensación de frustración. Ecuador consiguió resultados importantes durante las eliminatorias, sí, pero muchas veces la selección no convenció desde el juego, y en el mundial esa situación terminó explotando. Ecuador quedó eliminado contra México y el equipo terminó dejando muchísimas dudas. Por eso ahora la Federación Ecuatoriana de Fútbol tiene una oportunidad enorme, no solamente de cambiar de entrenador, sino de cambiar el proyecto, y Gallardo podría representar exactamente eso: un entrenador con personalidad, un entrenador que no debería llegar simplemente para continuar haciendo lo mismo, sino para construir algo distinto. Ahora, ¿Gallardo tiene todo lo necesario para dirigir a Ecuador? Aquí está mi gran duda, porque dirigir a River Plate es una cosa y dirigir a una selección es completamente diferente. En un club tienes entrenamientos todos los días, puedes corregir errores, puedes trabajar conceptos tácticos durante meses, puedes pedir jugadores y puedes cambiar piezas. En una selección tienes muchísimo menos tiempo, los jugadores llegan, entrenan unos pocos días y prácticamente tienes que prepararte para competir inmediatamente. Por eso Gallardo tendrá que adaptarse y tendrá que entender rápidamente cómo aprovechar las características de los futbolistas ecuatorianos, porque Ecuador no es River, no puede intentar copiar exactamente el modelo que utilizó en Argentina, tiene que crear su propio Ecuador. Y aquí está una de las cosas que más me ilusiona
ilusiona de esta posible llegada. Si Gallardo finalmente llega, creo que una de sus principales tareas debería ser recuperar algo que Ecuador ha perdido, la confianza, porque tenemos jugadores que juegan en Europa y que están acostumbrados a enfrentarse a los mejores futbolistas del mundo. Entonces, ¿por qué Ecuador debería salir a defenderse contra todo el mundo? ¿Por qué deberíamos jugar con miedo? ¿Por qué no podemos ser protagonistas? Ese debería ser uno de los grandes objetivos del nuevo entrenador, que Ecuador deje de pensar ¿cómo hacemos para no perder? Y empiece a pensar ¿cómo hacemos para ganar? Y Gallardo en sus mejores momentos siempre tuvo esa mentalidad. Pero también hay una condición muy importante. La federación tiene que hacer su parte. Porque si traes a Gallardo y después no le das las condiciones necesarias, todo puede terminar igual. Tiene que existir un proyecto deportivo, tiene que existir planificación, tiene que existir coordinación con las categorías juveniles y sobre todo debe existir paciencia. Porque si después de 3 partidos malos comenzamos a pedir su salida, entonces no aprendimos absolutamente nada. Entonces, ¿es buena idea contratar a Marcelo Gallardo? Para mí sí, pero con una condición. Gallardo no puede llegar solamente como un nombre importante, tiene que llegar como el líder de un proyecto, porque Ecuador tiene algo que muchos entrenadores quisieran tener, una generación de futbolistas extraordinaria. Ahora necesitamos a alguien capaz de sacarles el máximo rendimiento, y si Gallardo logra hacerlo, podríamos estar hablando de una de las decisiones más importantes en la historia reciente de la selección. Pero si simplemente llega, mantiene los mismos problemas, juega de manera conservadora y no consigue conectar con los jugadores, entonces su enorme currículum no servirá para nada. Así que finalmente parece que la FEB se ha decidido por Marcelo Gallardo. Las negociaciones están muy avanzadas, se habla de un 80% de acuerdo, aunque todavía falta la confirmación oficial. Y mientras esperamos este anuncio, yo te dejo la pregunta: ¿Marcelo Gallardo es realmente lo que Ecuador necesita? ¿Es el entrenador que puede llevar a esta generación al siguiente nivel? ¿O la FEB debería haber apostado por otro perfil? Porque una cosa está clara: después de lo ocurrido con BKCS, Ecuador no puede volver a equivocarse. La próxima decisión de la FEB puede marcar los próximos 4 años de nuestra selección. Así que quiero saber tu opinión. ¿Gallardo sí o Gallardo no? Déjamelo en los comentarios.